Un equipo de ingenieros y científicos del Centro de Astrobiología se encuentran instalando sondas en el subsuelo de Río Tinto, muy cerca del nacimiento del río, en Peña de Hierro, en el término municipal de Nerva, con la intención de desarrollar la tecnología suficiente para estudiar la actividad metabólica de los seres extremófilos encontrados en prospecciones anteriores y facilitar posteriores estudios que puedan llevarse a cabo en su análogo marciano. El jefe del Departamento de Instrumentación del Centro de Astrobiología, CAP, José Antonio Rodríguez, y el investigador Felipe Gómez, presentados por el jefe de la Unidad de Cultura Científica, Luis Cuesta, fueron las personas encargadas de dar a conocer los trabajos en el acto de presentación celebrado en el Museo Minero de Río Tinto, dependiente de la fundación que lleva su nombre. Bienvenidos al Museo de la Fundación Río Tinto. Mi nombre es Luis Cuesta, soy el jefe de la Unidad de Cultura Científica. En nombre del director del museo, que no ha podido estar presente, pues les doy la bienvenida a todos y aprovecho este momento para agradecer al museo la colaboración que siempre ha mantenido con nosotros y que siempre nos ha prestado todo su apoyo, sobre todo en actos como este, prestándonos su sede. Vamos a hablar de la nueva fase del proyecto IPBSL. Para ello tenemos aquí a José Antonio Rodríguez Manfredi, el jefe del Departamento de Instrumentación del Centro de Astrobiología, y a Felipe Gómez, que es investigador del proyecto IPBSL. En primer lugar va a hablar Felipe Gómez y nos va a hablar del proyecto, de las generalidades del proyecto y de cuál es la fase que se inicia ahora mismo. Se trata del arranque de la segunda fase del proyecto IPBSL que el Centro de Astrobiología puso en marcha a comienzo de 2011 y cuya primera fase, consistente en la perforación del subsuelo hasta alcanzar unos 600 metros, se llevó a cabo hace 2 años con excelentes resultados para la caracterización de la zona. Perforación, en un principio se pensaba en hacer una perforación de un kilómetro. Debido primero a los trabajos de geofísica, se determina la estructura del subsuelo, las unidades geológicas que se identifican en el subsuelo, y se comprueba que a partir de 650 metros, de 600 metros, es bastante homogéneo, bastante regular, con lo cual en principio no tendría mucho sentido continuar hasta el kilómetro, con lo cual se decide hacer 2 agujeros en una localización fundamentalmente buscando la presencia de la tabla de agua, del nivel freático, ver que localizar esas zonas de agua que puedan ser ácidas, que pertenezcan al sistema del Tinto, y perforar, llegar a esa capa freática, hacer extracciones, obtener muestras y poder hacer estudios tanto geológicos como microbiológicos. Ahora ha llegado el momento de colocar los sensores que permitan a los científicos monitorizar en tiempo real todos los parámetros geomicrobiológicos a lo largo del pozo y su transmisión por control remoto para analizar la evolución de los mismos, así como las actividades microbianas asociadas. Los objetivos que se plantearon tienen muchísimas o tienen algunas extensiones más allá de este propio proyecto. Ahora comentaremos algunos detalles sobre eso, ¿no? Pero el comienzo del proyecto vino marcado por una caracterización del entorno en el que nos íbamos a mover. Eso quizás pueda ser la manera más lógica de afrontar cualquier problema nuevo, cualquier reto nuevo. A partir de esos primeros estudios, de esas primeras perforaciones que Felipe comentaba anteriormente, empezamos a ver, ya teníamos también un cierto bagaje de proyectos anteriores y de, cómo ha ido desarrollándose nuestra actividad en la zona, pues hemos ido viendo en qué entorno teníamos, desde un punto de vista de ingeniería, en qué entorno teníamos que desarrollar esa nueva tecnología. En base a todos esos análisis que los biólogos, los geólogos y demás estuvieron haciendo, caracterizamos y marcamos cuál es el entorno en donde tenemos que desarrollar una tecnología que luego nos permita adquirir muchísimo más conocimiento de fondo. Y esa es la fase en la que estamos ahora. A través de todos estos últimos años se marcaron cuáles eran los rangos de pH, cuáles eran las condiciones, entre comillas, en las que tenía que sobrevivir la instrumentación que estamos ahora mismo probando.
Eso nos llevó a unos determinados desarrollos que dentro del mismo laboratorio pues estuvimos probando y validando, algunos rechazando incluso, y pues finalmente construyendo unos prototipos que son los que ahora mismo están justo en el interior del agujero que hace un año y pico así se excavó. Las implicaciones que esto tiene son muchas. Felipe comentaba brevemente al principio que dentro del marco directo del proyecto el objetivo es hacer una caracterización extensiva tanto en tiempo como en el espacio de esos parámetros de interés astrobiológico, de interés biológico desde un punto de vista de ese potencial de habitabilidad. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que vamos a hacer en definitiva es, después de este primer contacto que hemos tenido con el medio, es pulir los detalles tecnológicamente hablando, pulir los detalles que hemos encontrado que realmente no habíamos acertado, desarrollar una segunda generación de instrumentos y finalmente colocarlos en el interior del agujero a distintas profundidades y con la intención de dejarlo ahí durante un prolongado tiempo. Eso nos permitirá, por un lado, como decía antes, una cobertura espacial, o sea, esos 600 y pico de metros a distintas profundidades se iremos colocando los distintos sensores en esos puntos de interés e irán midiendo todos esos parámetros que Felipe comentaba al principio, pero además también a lo largo del tiempo, que es quizás el punto más singular de todo esto. Habitualmente, pues los métodos tradicionales consisten con una determinada metodología, se extrae agua de un determinado entorno, se saca de su contexto geológico y biológico, con lo cual es posible que haya incluso alguna cierta alteración. Con los medios que se disponga se puede incluso analizar a pie de la perforación, quiero decir, arriba, pero insisto, puede alterarse de alguna manera esos parámetros y caracterizarlo. Eso sería como una especie de foto fija de qué es lo que está ocurriendo en ese instante y en ese momento. Lo que nosotros pretendemos además hacer en este entorno tecnológico actual no es solo a distintas profundidades in situ, con la menor y más mínima alteración, sino que además también ver cómo esos parámetros van evolucionando a lo largo del tiempo. Pretendemos dejar esa instrumentación ahí colocada a lo largo de 1 año, 2 años o lo que dure, de manera autónoma, irá cada cierto tiempo, cada pocos segundos, irá registrando todos esos parámetros y los irá transmitiendo en tiempo real a los científicos en el Centro de Astrobiología o donde quiera que estén, haciendo uso de las tecnologías más modernas de comunicación. Entonces, no solo estamos barriendo extensivamente la profundidad del agujero, sino que además de manera continua en el tiempo vemos cómo van evolucionando esos parámetros, aportando, por tanto, una componente temporal que hasta ahora no se tenía. Eso pensamos, bueno, y no solo nosotros, sino los evaluadores europeos que concedieron el proyecto, pues consideraron como ya no solo un reto tecnológico importante, sino como un gran avance desde el punto de vista científico. Pero no acaba de nuevo ahí la cosa, ¿no? De cara ya enlazando con las misiones espaciales que Felipe comentaba al principio, no solo vamos a proporcionar un conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el subsuelo de Río Tinto, por esas analogías, por ese paralelismo que hay entre Marte y Río Tinto, vamos a extraer un conocimiento muy útil que nos va a permitir 2 cosas. Uno, desarrollar una tecnología acorde a la caracterización de ese entorno marciano, Río Tinto, como si fuera, lo que significará, por tanto, un avance en cuanto a qué es lo que no podemos encontrar en Marte y cómo vamos a ir desarrollando esa tecnología con esos objetivos fundamentales. Pero además, como sabéis, bueno, ahora mismo está Curiosity en todos los medios de comunicación y lógicamente, bueno, pues ahora mismo está ocupando quizás todos los logros científicos que estamos obteniendo con ello, la mayoría de las publicaciones científicas, pero el siguiente paso en la exploración planetaria, el siguiente paso en la exploración marciana será la profundización en el subsuelo. Habremos casi caracterizado con una cierto nivel con una resolución y, bueno, llegaremos a caracterizar en general el entorno marciano a nivel de superficie lo suficientemente bien como para seguir buscando nuevos entornos
que nos marquen posiblemente otros entornos de vida. Entonces, en este doble sentido, vamos a desarrollar una tecnología futura basada en el conocimiento que hemos obtenido de la ciencia de aquí, de la ciencia terrestre, y después, por otro lado, vamos a desarrollar una tecnología desde un punto de vista ya tecnológico, ya sin entrar en detalle en los aspectos científicos, que nos permita sobrevivir en los entornos hostiles que nos podemos encontrar en Marte. O sea, por un lado la ciencia y por otro lado la tecnología siempre van aunados en este aspecto de la exploración. De manera que, por muchos sentidos, este proyecto IPBSL supone unos retos y unos objetivos que van incluso mucho más allá de la mera caracterización del subsuelo de Río Tinto. En ese sentido, el Centro de Astrobiología es muy afortunado por poder contar ya no solo con el entorno, sino además también con el soporte que hay pues de instituciones como el Museo Minero y, en fin, bueno, todos los ayuntamientos de la zona. Además, en ese sentido, además de que tenemos este entorno relativamente cerca de Madrid, eso nos permite venir con mucha frecuencia a un entorno rico en este sentido, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que ahora comenzamos es una segunda fase tecnológica en la que vamos a ir madurando esa tecnología desarrollada y con el objeto de finalmente proporcionarle a los científicos del proyecto, fundamentalmente, nuevas herramientas para la caracterización del subsuelo en este contexto de Río Tinto como primera opción. No sé si queréis añadir algo más, Felipe, en las implicaciones de... Bien, pues pasamos a las preguntas. Entonces, con esa medición del nuevo instrumento, que llegaréis hasta 1 kilómetro de profundidad, que ya es buena profundidad, ¿pensáis que en Marte se llegue también a conseguir hacer perforaciones hasta esa profundidad? Actualmente es un poco complicado. Es muy complicado llegar hasta 1 kilómetro, porque la tecnología necesaria para hacer ese tipo de sistemas me refiero de perforadores automáticos, sin intervención del hombre, sin intervención de un operador, sino que sea el robot única y exclusivamente el que lo perfore, es complicado llegar hasta el kilómetro. Ahora mismo las misiones actuales son del orden de 4, 5, 7 metros, o sea, dos órdenes de magnitud por debajo de eso. Pero indudablemente llegará un momento en el que podamos hacer ese tipo de cosas. No ahora, pero a lo mejor quizás en 20 o 30 años podamos tener ordenadores tan potentes como los necesarios para que tome las propias decisiones en tiempo real de esta roca está pues más dura, tengo que aplicar más energía, solucionar todos los problemas que puedan surgir y demás, los materiales más resistentes, los sistemas de lubricación que no contaminen, en fin, llegará un momento en el que lleguemos a estar al nivel de poder hacer eso. Pero hoy por hoy nos limitamos a la decena de metros, como mucho. A mí me gustaría conocer algo más sobre esa sonda. ¿Cuál sonda, perdón? La de ahora. Sí. ¿Cuáles son sus características? Si la han fabricado ustedes, si la han puesto en práctica en otros proyectos, antes que aquí en Río Tinto. Algo más sobre esa sonda. Sí, bien. Todo ha sido unos desarrollos hechos en casa, hechos en el Centro de Astrobiología, puesto que son tan particulares los requisitos científicos que tenemos que cubrir y tales las limitaciones con las que nos encontramos que no podemos utilizar tecnología convencional, ni siquiera podemos utilizar los ordenadores al uso que puede tener cada uno de nosotros en casa. No sería capaz de soportar las condiciones ambientales de trabajo aquí en Río Tinto, aquí en Río Tinto o en cualquier sitio de la intemperie. Por ejemplo, ahora, todos lo sabéis, llegamos a 40 grados. Si encima eso lo dejamos enterrado para que el sistema quede protegido y demás, podemos llegar a temperaturas casi de 50 grados. Bueno, eso es solo un ejemplo, la temperatura. Pero el pH, por ejemplo, pues llega a ser tan bajo como a lo mejor
3 o 4 pH muy ácido, con lo cual la tecnología que desarrollamos debe estar preparada para sobrevivir en esas condiciones. Los sensores en sí tienen que vivir, puesto que es lo que pretendemos. Las condiciones de salinidad. Además, eso que mencionaba al principio de la continuidad en el tiempo supone retos adicionales, como son el hecho de, pues, bueno, si tenemos un determinado sensor, medimos el pH y después lo sacamos y lo lavamos, pues, bueno, pues todavía puede sobrevivir más o menos más tiempo. Pero si encima vamos a dejar años, pretendemos, esa tecnología sumergida en ese entorno, requiere de una preparación especial. En resumen, este entorno, el entorno tecnológico definido por este proyecto, tiene multitud de retos desde un punto de vista de la supervivencia y la sobrevivibilidad. Eso nos va a ser muy positivo de cara a las futuras misiones a Marte, puesto que ya es un trabajo que iremos adelantando. Pero requiere de tecnología, de electrónica, de programas de software, de ordenadores, de materiales como aluminio y demás, que sobrevivan en esos entornos. Dando algunos datos más, como me preguntabas, pues para que os hagáis una idea, lo que pretendemos hacer es algo similar a una especie de rosario grande, en donde, unidos por un bus de comunicaciones y de potencia, tendremos distintos nodos que llamamos a distintas profundidades. Las profundidades todavía no están decididas y fundamentalmente irán marcadas por las zonas de interés dentro de esa columna vertical. Tendremos del orden de 15 o 20 o 30 nodos, en principio ese número también está por definir, y cada uno de esos nodos será algo, pues un cilindro aproximadamente de estas dimensiones, aproximadamente unos 30 o 40 centímetros de longitud, y el diámetro también viene muy condicionado por las perforaciones que hemos desarrollado, puesto que tenemos que utilizar eso. Son del orden de 6 centímetros y medio. En ese cilindro de esas dimensiones tenemos que embutir toda la tecnología necesaria para que mida los parámetros que queremos medir en el entorno este que hablamos, tan hostil, que los transmita hacia los elementos de superficie, que regulen la potencia necesaria y que, bueno, en última instancia habrá otro elemento en la superficie que sí pues será más grande, o al menos tenemos posibilidad de que sea más grande, que será lo que vaya recopilando toda esa información de la Tierra, o sea, del subsuelo, y lo vaya transmitiendo en tiempo real o no, ya veremos, a los científicos. Entonces, bueno, las restricciones y el trabajo de relojero suizo que hay que hacer constantemente para embutir toda la electrónica es muy complicado, y se necesitan además también personal muy cualificado y una tecnología muy madura, unos procedimientos de fabricación muy maduros. Sí, el sistema del tinto es curioso. Otra de las particularidades que lo hace interesante es que se han encontrado ciertas esquizofrenias en esos microorganismos. Es decir, generalmente los microorganismos tienen metabolismos estables en cuanto a los procesos metabólicos y aceptores de electrones. Bueno, dicho de otra manera, los microorganismos que se han encontrado en superficie, en presencia de oxígeno, tienen la capacidad de respirar oxígeno, pero en profundidad, cuando pasamos a una ausencia de oxígeno, tienen la capacidad de respirar otros elementos. Por ejemplo, en este caso concreto, algunos de los microorganismos se puede comprobar que tienen la capacidad de respirar hierro. Son capaces de utilizar el férrico como aceptor de electrones y hacer un metabolismo distinto, dependiendo. Eso también, desde el punto de vista astrobiológico, nos da mucho interés. Nos da mucho interés porque significa que un mismo microorganismo tiene una doble capacidad, una dualidad, que le hace interesante. Dependiendo del sistema donde se sitúa, es capaz de utilizar oxígeno o no. Eso, hablando desde el punto de vista astrobiológico, es muy interesante. Son capacidades que tampoco se han visto en otros lugares. Es precisamente Río Tinto la posibilidad de ese doble ecosistema que vemos en sus aguas, en superficie con presencia de oxígeno y a poca profundidad en ausencia de oxígeno, se ha podido entender finalmente por esta característica que los microorganismos utilizan ese oxígeno, lo consumen y convierten al sistema en completamente anóxico. Eso hace que se produzca una recircularización del ecosistema
que lo hace, digamos, un tanto automantenido. Podríamos hablar incluso de un sistema galiano. Fundamentalmente, la biodiversidad es similar, es parecida, con algunas variaciones en cuanto a algunas secuencias que se han identificado que no son exactamente iguales a superficie. Pero creo que como característica digna de mención precisamente está esa doble dualidad que desde el punto de vista astrobiológico, pensando en otros hábitats donde hay una ausencia completa de oxígeno, pues al final lo que nos dice es que lo que nos encontramos para que la vida pueda existir, para que ese proceso físico-químico que conocemos como vida, que fundamentalmente lo que hace es utilizar una pila energética de unos productos oxidados reducidos y a través de esa pila energética ganar energía, el único elemento sine qua non para que esa vida exista es el agua. No necesitamos presencia de oxígeno, no necesitamos compuestos orgánicos. En el caso de los quimiolitótrofos de Río Tinto nos dicen que a partir de una pirita, a partir de un compuesto totalmente inorgánico, un sulfuro de hierro, pues tienen la capacidad de oxidar ese sulfuro de hierro sin presencia de orgánicos, utilizar el CO2 de la atmósfera y con todo ello montar un sistema ecológico completamente sostenible. Entonces, la verdad que desde el punto de vista microbiológico nos está dando resultados muy interesantes. Y desde el punto de vista técnico, quisiera ahondar en una de las preguntas que se han hecho anteriormente. Creo que respecto a la perforación en Marte que se mencionaba, de una gran profundidad, existe la limitación técnica, es decir, tenemos ausencia de conocimiento respecto a alguna tecnología que no tenemos. Ahí es donde también radica la importancia de este tipo de proyectos. Estos proyectos están dedicados precisamente a desarrollar esa tecnología que no existe y que se va a utilizar en el futuro para que esas posibilidades de mayores perforaciones y mayores retos tecnológicos se puedan llevar a cabo. Es precisamente uno de los objetivos de este proyecto, ese desarrollo de esa tecnología que no existe y que se podrá utilizar en el futuro en misiones espaciales. Esos dos puntos en concreto se eligen en función de unos estudios previos de geofísica. La geofísica es una técnica que produce corrientes eléctricas y tiene unos sensores que recibe los rebotes de las distintas unidades geológicas. Esto significa que básicamente se produce una corriente eléctrica y somos capaces de ver, de recibir esos impulsos eléctricos que a su vez hemos producido nosotros mismos y que en función de la resistividad nos van a dar una gran información del subsuelo. Unidades geológicas, incluso podemos llegar a saber presencia o ausencia de agua. Entonces, fundamentalmente con esas técnicas se han localizado lugares donde la geología nos era interesante. Segundo, había una presencia de agua y ese agua, dada su resistividad, sabíamos que tenía un alto contenido en metales, es decir, sería un agua ácida. Estábamos, digamos, identificando los puntos del bioreactor. En función de esa localización previa, se han elegido los puntos. La proximidad, fundamentalmente, es para completar y poder comparar dentro de distintas unidades geológicas, ver un poco la repetibilidad del sistema. En cuanto a los retos científicos, muchos, porque obviamente el tener que obtener esas muestras pristinas, completamente estériles, teniendo en cuenta que están en el subsuelo en ausencia de contacto con la atmósfera, sin contacto con la atmósfera, no oxígeno, no radiación, suponía tener que tomar esas muestras, aislarlas completamente a pie de pozo. Fundamentalmente se hacía con unos cores, con unas fundas de PVC, donde se gaseaba con nitrógeno para desplazar la atmósfera de oxígeno y se trasladaba hasta la fundación, hasta aquí, hasta el museo, donde se nos ha posibilitado tener una infraestructura, nos ha ayudado enormemente el museo, porque nos ha posibilitado tener una infraestructura similar a un laboratorio donde tenemos cámaras anaerobias. Se introducían esas cámaras anaerobias y a partir de ahí, en completa ausencia de oxígeno, se procesaban. Ese reto científico, la verdad que ha sido de grandísimo interés, porque nos ha ayudado, primero, a avanzar en ese conocimiento y segundo, a tener resultados que de otra manera, como bien decía José Antonio antes, este tipo de muestras las trasladas hasta otros lugares, hasta Madrid, por ejemplo, donde ya lleva un tiempo. Además, tenemos otra característica, y es que el tinto es un sistema tan particular que generalmente cuando tomas una muestra y la aíslas del sistema, esa muestra degenera. Se empiezan a producir precipitados, empieza a cambiar pH, condiciones de oxígeno, condiciones de potencial, con lo cual en pocas horas la muestra es completamente distinta.
La posibilidad de hacerlo in situ ha sido muy importante para poder llegar a los conocimientos y resultados científicos que estamos teniendo y poder desarrollar los retos tecnológicos que se nos han presentado. En ese sentido, que Felipe comenta, no solo la observación in situ, sino, casi por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sabemos que para conocer o caracterizar cualquier entorno hay que actuar sobre él. Es materialmente imposible poder analizar algo sin alterarlo lo más mínimo. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes retos ya unidos, ya creo, quizás científico-tecnológico, es precisamente el poder caracterizar este tipo de entornos, cualquier otro que nos podamos imaginar, pero en concreto con la menor alteración posible. El hecho de hacer un agujero supone un reto muy importante. No es hacer un agujero para extraer agua, en donde en realidad, no importa mucho qué es lo que hacemos. En este sentido, extraer un determinado testigo para ser analizado, como dice Felipe, ya supone una alteración. La gracia también un poco de lo que nosotros pretendemos hacer y de otros desarrollos anteriores que hemos estado haciendo en el marco de otros proyectos es, de acuerdo, el testigo se extrae y puede ser más o menos alterado por todas esas condiciones que Felipe comenta, pero, en resumen, lo que queda en el agujero es el negativo de ese testigo que sacamos. De manera que extraer información de la pared del agujero, ya no solo del agua, ya no solo de ese entorno oso que puede haber, sino extraer información de la pared desde un punto de vista geológico también resulta interesante. Y eso se quedó muy patente, la importancia de esto quedó claramente identificada en el propio proyecto Marte que hicimos junto con los investigadores de NASA desde el 2003 al 2005. En ese momento quedó muy claro que el desarrollo de una determinada tecnología, ya no solo que pudiera extraer esa información de los análisis arriba en la superficie después de haber extraído el testigo, sino hacerlo en el propio agujero, resultaba crítica. De ahí que además también nuestra tendencia sea a desarrollar una tecnología que pueda ir incluso en el interior de las cabezas perforadoras, para que no haya en principio alteración o la mínima alteración posible. Y en el mismo momento de la perforación se pueda ir haciendo. Desde un punto de vista tecnológico, siguiendo ya con la respuesta global que dábamos a la pregunta, el hecho de caracterizar un entorno del que se sabe poco, o en este caso nosotros sí sabemos mucho, pero las condiciones son tan áridas o tan extremas, es un problema muy grande. Quiero decir, ya no solo el hecho de que el pH pueda ser muy bajo, que eso ya supone un cierto problema ya per se, pero si encima nos planteamos en el futuro ir a Marte a analizar el subsuelo en algún sitio en donde no sabemos qué nos vamos a encontrar, te hace plantearte los desarrollos desde un punto de vista muy robustos. Pero eso finalmente significa muchísimo dinero, muchísimo probablemente medidas de seguridad y de protección que finalmente sean demasiadas y además mucho tiempo de desarrollo, con lo cual el nivel intermedio en donde, no sabemos qué nos vamos a encontrar, vamos a desarrollar una determinada tecnología que sea más o menos capaz de funcionar en este entorno, sin que eso signifique 20 o 25 años de desarrollo y 50 millones de euros. Ese punto intermedio de decisión es algo que a partir de proyectos como este tratamos de ir centrando y aprender. Fundamentalmente, una cosa clara de todo esto es que no solo desarrollamos una tecnología, aprendemos de nuevos mecanismos, nuevos procedimientos, nuevos materiales que luego empleamos en otros entornos. Es un objetivo claro, aunque no pueda ser quizás de primera prioridad, pero es un objetivo siempre ligado a este tipo de desarrollos tecnológicos. La geomicrobiología del subsuelo terrestre es un tema importante por dos motivos fundamentales. Desde el punto de vista global, su objetivo es determinar si la vida puede prosperar en ausencia de radiación solar. Y desde un punto de vista astrobiológico es un modelo interesante para estudiar la vida primitiva en la Tierra, así como la que podría ocurrir en otros cuerpos planetarios como Marte. Río Tinto se halla en el corazón de la faja pirítica ibérica, uno de los mayores depósitos de minerales sulfurosos del mundo.
Hoy en día se sabe que las características extremas del río no se deben al drenaje ácido resultante de la actividad minera, sino a los microorganismos quimiolitotróficos que viven en las altas concentraciones de sulfuros metálicos de la zona. Se trata de un ambiente extremo inusual debido a su gran extensión, a un pH ácido constante de 2,3 de media, a una elevada concentración de metales pesados y a un alto nivel de diversidad microbiana, principalmente eucariota. El proyecto IPBSL tiene por objetivo caracterizar a las altas profundidades los ecosistemas presentes. Se pretende explorar la hipótesis de que un reactor subterráneo continuo de microorganismos quimiolitotróficos que prosperan en los minerales sulfurosos de la zona es el responsable de las condiciones extremas que se encuentran en el río, con la presencia de ácido sulfúrico e ion férrico que le dan un singular color rojizo.